Muy extraordinario día tengas hoy, campeona y campeón de YouTube. Estás aquí en otro capítulo de tu super canal Ángel de Luz. Recuerda que continuamos con la lectura del libro El poder contra la fuerza del doctor David R. Hawkins. En el capítulo o en el episodio anterior de Ángel de Luz, que fue el episodio 1.4, estuvimos leyendo el capítulo 2, que trataba un poquito sobre la metodología de este libro. La metodología, como lo mencionamos, se trata de los procedimientos específicos que realizaba el Dr. Hawkins a todas sus audiencias, a todos sus sujetos de prueba, y de esta manera obtenía los resultados que generaban las calibraciones que en este libro se mostrarán a continuación. Recuerda, como siempre, antes de continuar con las palabras, darle me gusta a todos los videos, comenta allí, crea un debate y un foro del éxito. Campeona y campeón, estamos para servir, ayudar a las personas, y a través de tu ayuda, a través de tus palabras y tus comentarios, podemos llegar a más gente para que ellos también puedan aprovecharse, aumentar sus niveles de conciencia a través de tus palabras. Comenta en Twitter, comparte en Facebook, también en todas tus redes sociales, para que tus amigos, compañeros, familiares y demás conocidos puedan aprovecharse de las ventajas de tener un nivel de conciencia superior, y que podamos despertar como sociedad a esa nueva espiritualidad, a ese nuevo ser infinito que nos conecta a todos, y en el cual tú, yo, todos ellos y en fin todos nosotros somos uno para alcanzar lo que queramos alcanzar, los sueños que deseemos, y nos convirtamos en esa paz, en ese espíritu equilibrado que merecemos como hermandad y como humanidad. Bueno, en este capítulo, campeona y campeón, vamos a estar leyendo sobre el mapa de conciencia. En el siguiente vas a estar leyendo u oyendo las calibraciones de cada uno de los sentimientos, de las actividades humanas, y de esa manera vas a saber de manera objetiva cuánto equivale la calibración de cada uno de los sentimientos, estados de ánimo humanos, incluso de ciencias. También el Dr. Hawkins aquí hace una lista sobre actividades y cuestiones así que puedan de alguna manera afectar el estado de ánimo humano. El Dr. Hawkins hace una diferenciación entre la visión de Dios, la visión de la vida, el nivel, el logaritmo, la emoción y el proceso. Todo esto, bueno, va a generar, por supuesto, una calibración que te dará a ti más o menos una referencia de qué se trata las palabras del Dr. Hawkins de una manera objetiva, de una manera cuantitativa. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos por la lectura del capítulo 3, resultados e interpretación de las pruebas. Capítulo 3. Resultados e interpretación de las pruebas. El objetivo de este estudio es generar un práctico mapa de los campos de energía de la conciencia para delinear el rango y la geografía general de un área inexplorada de la investigación humana. Con el fin de facilitar la comprensión al lector, las designaciones numéricas logradas para los diversos campos energéticos se redondearon a cifras comparativas. Cuando observamos el mapa de la conciencia en la siguiente página, es evidente que los niveles calibrados se correlacionan con procesos específicos de la conciencia, emociones, percepciones o actitudes, puntos de vista y creencias espirituales. Si el espacio lo permitiera, el cuadro podría extenderse hasta incluir todas las áreas de la conducta humana. De principio a fin, todas las investigaciones fueron corroboradas mutuamente. Cuanto más detallada y extensa era la investigación, mayor era su corroboración. Mapa de la conciencia. Registrado. Visión de Dios.
columna 1, visión de la vida, columna 2, nivel, columna 3, logaritmo, columna 4, emoción, columna 5, proceso, columna 6. Ser, es, iluminación, de 700 a 1000, emoción indescriptible, proceso, pura conciencia. Visión de Dios, ser universal, visión de la vida perfecta, nivel, paz, logaritmo 600, emoción, éxtasis, proceso, iluminación. Visión de Dios 1, visión de la vida completa, nivel, alegría, logaritmo 540, emoción, serenidad, proceso, transfiguración. Visión de Dios amoroso, visión de la vida benigna, nivel, amor, logaritmo 500, emoción, veneración, proceso, revelación. Visión de Dios sabio, visión de la vida significativa, nivel, razón, logaritmo 400, emoción, comprensión, proceso, abstracción. Visión de Dios misericordioso, visión de la vida amorosa, nivel, aceptación, logaritmo 350, emoción, perdón, proceso, trascendencia. Visión de Dios edificante, visión de la vida esperanzadora, nivel, voluntad, logaritmo 310, emoción, optimismo, proceso, intención. Visión de Dios consentidor, visión de la vida satisfacción, nivel, neutralidad, logaritmo 250, emoción, confianza, proceso, liberación. Visión de Dios permisivo, visión de la vida factible, nivel, coraje, logaritmo 200, emoción, consentimiento, proceso, fortalecimiento. Visión de Dios indiferente, visión de la vida exigente, nivel, orgullo, logaritmo 175, emoción, desprecio, proceso, engreimiento. Visión de Dios vengativo, visión de la vida antagonista, nivel, ira, logaritmo 150, emoción, odio, proceso, agresión. Visión de Dios negativo, visión de la vida decepcionante, nivel, deseo, logaritmo 125, emoción, anhelo, proceso, esclavitud. Visión de Dios castigador, visión de la vida atemorizante, nivel, miedo, logaritmo 100, emoción, ansiedad, proceso, retraimiento. Visión de Dios altivo, visión de la vida trágica, nivel, sufrimiento, logaritmo 75, emoción, remordimiento, proceso, desaliento. Nivel, visión de Dios censurador, visión de la vida desesperanzadora, nivel, apatía, logaritmo 50, emoción, desesperación, proceso, renuncia. Visión de Dios vindicativo, visión de la vida maligna, nivel, culpa, logaritmo 30, emoción, culpar, proceso, destrucción. Visión de Dios desdeñoso, visión de la vida miserable, nivel, vergüenza, logaritmo 20, emoción, humillación, proceso, eliminación. El punto de respuesta crítico en la escala de conciencia calibra en el nivel 200, el cual es el nivel asociado con el coraje. Todas las actitudes, pensamientos, sentimientos, asociaciones, entidades o figuras históricas por debajo de este nivel de calibración hacen que una persona se debilite. Todas las actitudes, pensamientos, sentimientos, asociaciones, entidades o figuras históricas por encima de este nivel de calibración hacen que una persona se fortalezca. Este es el punto de equilibrio entre los atractores débiles y fuertes y entre la influencia negativa y positiva y entre la verdad y la falsedad. A los niveles por debajo de 200, el impulso primario es la supervivencia personal, aunque en la parte más baja de la escala, la zona de la desesperación y la depresión, hasta esta motivación está ausente.
Los niveles del miedo y la ira están caracterizados por los impulsos egocéntricos que emergen de esta urgencia por la supervivencia personal. En el nivel del orgullo, el móvil de la supervivencia puede expandirse para abarcar también la subsistencia de los demás. A medida que se cruza el límite entre la influencia negativa y la positiva en el coraje, el bienestar de los demás se torna cada vez más importante. En el nivel 500, la felicidad de los demás emerge como la fuerza motivadora esencial. Los altos 500 están caracterizados por el interés en la conciencia espiritual tanto en uno mismo como en los demás. Y por eso los 600, el bien de la humanidad y la búsqueda de la iluminación. De 700 a 1000, la vida se dedica a la salvación de la humanidad. Discusión. Las reflexiones sobre este mapa pueden originar una profunda expansión de nuestra empatía por la vida en una variedad de expresiones. Si examinamos que son generalmente las actitudes emocionales menos virtuosas las que mantenemos, comprendemos que éstas no son esencialmente ni buenas ni malas. Los juicios morales son apenas una función del punto de vista de donde ellos proceden. Vemos, por ejemplo, que una persona en sufrimiento que calibra en el nivel de energía de 75 lograría una mejor condición si se elevara a la ira, la cual calibra en 150. La ira en sí, sin embargo, es una emoción destructiva, sigue siendo un bajo estado de conciencia, pero como lo ha demostrado la historia, la apatía puede aprisionar subculturas enteras y también individuos. Si los desesperanzados pueden llegar a desear algo mejor, deseo a 125, y luego usar la energía de la ira a 150 para desarrollar el orgullo a 175, podrían ser capaces de dar el paso hacia el coraje, el cual calibra en 200, y proceder a mejorar sus condiciones individuales o colectivas. De forma inversa, la persona que ha alcanzado un estado habitual de amor incondicional encontrará inaceptable cualquier experiencia menor. Al ir avanzando en la evolución de la conciencia individual, el proceso comienza a perpetuarse y a corregirse a sí mismo para que la autosuperación se convierta en una forma de vida. Este fenómeno puede observarse comúnmente en los miembros de los grupos que siguen los 12 pasos, quienes constantemente trabajan para superar actitudes negativas tales como la lástima por sí mismo y la intolerancia. Incluso las personas que están más abajo en la escala de la conciencia podrían encontrar estas mismas actitudes aceptables y podrían defenderlas honestamente. A través de la historia, todas las grandes religiones y disciplinas espirituales han desarrollado técnicas para ascender a través de estos niveles de conciencia. La mayoría insinúa o declaran específicamente que ascender esta escalera es una ardua labor y que el éxito depende en tener un maestro o por lo menos enseñanzas que le ofrezcan instrucciones específicas e inspiración al aspirante, quien podría de otra manera desesperanzarse sobre su incapacidad de lograr las metas sin ayuda. Tenemos la esperanza de que nuestro mapa ayudará a la humanidad en su desempeño por alcanzar esta meta. El efecto epistemológico de la conciencia de este esquema es sutil, pero puede llegar muy lejos. Las implicaciones de estos descubrimientos tienen aplicaciones pragmáticas en los deportes, la medicina, la psiquiatría, la psicología, las relaciones personales y la búsqueda general de la felicidad. La contemplación del mapa de la conciencia puede, por ejemplo, transformar la comprensión personal de la causalidad. Al evolucionar la percepción misma con los niveles propios de la conciencia, se torna aparente que lo que el mundo llama el dominio de las causas es de hecho el dominio de los efectos. Al tomar responsabilidad por las consecuencias de sus propias percepciones, el observador puede trascender el papel de víctima hacia la comprensión de que nada externo tiene poder sobre uno.
No son los eventos de la vida, sino la forma como uno reacciona ante ellos los que determina si tales eventos tienen un efecto positivo o negativo en la vida de uno, si deben ser experimentados como una oportunidad o como estresantes. El estrés psicológico es el efecto neto de una condición que estás resistiendo o de la que estás deseando escapar, pero esta condición no tiene ningún poder en sí mismo o por sí mismo. Nada tiene el poder de crear estrés. La música alta que eleva la presión arterial de una persona puede ser una fuente de deleite para otra. Un divorcio puede ser traumático si no se es deseado, o una liberación si es deseado. El mapa de la conciencia también lanza una nueva luz sobre el progreso de la historia. La distinción entre la fuerza y el poder es de suma importancia para el propósito de este estudio. Podemos, por ejemplo, investigar una época histórica, tal como el fin del colonialismo británico en la India. Si calibramos la posición del Imperio Británico en esa época, que era de interés propio y explotación, encontraremos que estuvo muy por debajo del nivel crítico de 200 en la escala de conciencia. La motivación de Mahatma Gandhi, calibrado en 700, estaba muy cerca de la cima del rango de la conciencia normal humana. Gandhi ganó en su esfuerzo debido a que su posición tenía gran poder. El Imperio Británico, calibrado en 175, representaba la fuerza, y cuando la fuerza se encuentra con el poder, las fuerzas es con el tiempo derrotado. Podemos observar cómo a través de la historia la sociedad ha intentado tratar los problemas sociales por medio de la acción legislativa, la guerra, la manipulación comercial, las leyes y las prohibiciones, todas las manifestaciones de la fuerza, solamente para ver cómo esos problemas persisten o recurren a pesar del tratamiento. Aunque los gobiernos o los individuos proceden de posiciones de fuerzas miopes, para el observador sensible se vuelve obvio con el tiempo que las condiciones del conflicto social no desaparecerán hasta que su origen subyacente haya sido expuesto y sanado. La diferencia entre tratar y sanar está en que en el primero el contexto sigue siendo el mismo, mientras que en el segundo la respuesta clínica es evocada por un cambio de contexto de manera que cause la eliminación absoluta de la causa en lugar de la mera recuperación de los síntomas. Una cosa es prescribir una medicina para la hipertensión y otra muy distinta es expandir el contexto de vida del paciente para que deje de estar enojado y represivo. La empatía derivada de la contemplación de este mapa de conciencia, esperemos con optimismo que sea un pequeño paso hacia la alegría. La clave de la alegría es la amabilidad incondicional hacia toda la vida, incluyendo la propia de uno, a lo cual nos referimos como compasión. Sin compasión los esfuerzos humanos logran poca o ninguna significación. Podemos generalizar en el contexto social mayor de las terapias individuales, en donde los pacientes no pueden curarse verdaderamente o sanarse fundamentalmente hasta que invoquen el poder de la compasión para sí mismos y para los demás. En este punto, el sanado puede convertirse en sanador. Bueno, campeona y campeón, ese fue el capítulo 3, episodio 1.4 sobre el libro El Poder contra la Fuerza que estamos compartiendo a través de esta plataforma de Ángel de Luz en tu canal de YouTube. Recuerda, como siempre, darle me gusta a todos los videos, comenta allí, crea un debate, un foro del éxito en el que puedas ayudar a más gente. Comparte en Facebook, en Twitter, en todas tus redes sociales para que podamos alcanzar más personas y aumentemos de manera colectiva nuestro nivel de conciencia, pero principalmente de manera individual, y podamos alcanzar ese ser infinito, ese poder, ese dragón dormido que reside en nosotros esperando ser despertado para alcanzar todas nuestras metas, proyectos, sueños y deseos. Bueno, como pudiste oír,
las palabras del doctor Hawkins, aquí se hace una escala sobre los niveles de conciencia humano, o mejor dicho, sobre actitudes, sentimientos, pensamientos, estados de ánimo humano que se reflejan de una manera cualitativa o de una manera logarítmica, de una manera numeral, si se puede nombrar de esa manera, el valor de cada una de las mismas. Aquí el doctor Hawkins va desde lo más mínimo, desde lo más bajo, que es la humillación, la eliminación, la vergüenza como tal, y va subiendo hacia la culpa, la apatía, el sufrimiento, el miedo, el deseo, incluso la ira. La ira está en una escala muchísimo mayor que la vergüenza. Fíjate que la ira se encuentra calibrada a nivel 150, y de la ira pasamos al orgullo, de ahí al coraje, a la neutralidad, ese estado de neutralidad en el que ya nada te importa, simplemente es muchísimo más alto que la culpa, que la apatía, que el sufrimiento, porque está calibrada a 250. De allí sube a la voluntad, la aceptación, la razón, el amor, que ya calibra a un nivel 500. Fíjate que ya aquí estamos en los niveles supremos. Y el amor, por supuesto, pasamos a la alegría, que ya es un estado superior, la paz, y los niveles máximos de 700 a 1000 son los niveles de iluminación. Más adelante, bueno, para revelarte un poquito la sorpresa, el doctor Hawkins también nos dirá que muy pocas personas calibran a estos niveles de 700 a 1000. De hecho, él dice que cuando mucho habrá una docena de personas en todo el mundo calibrando a estos niveles, porque a nivel 1000, recuérdate que como lo leímos en el capítulo anterior, solamente han logrado calibrar los grandes avatares de la historia. Recuerda que los grandes avatares han sido esas personas que se han proclamado como la presencia de Dios en la tierra. Entre ellos, bueno, podemos encontrarnos en la cultura hindú a Krishna, en la cultura budista a Buda, por supuesto, Siddhartha Gautama, y en la cultura judeocristiana a Jesucristo, quien fue entre los últimos tiempos uno de los últimos avatares que se ha manifestado en esta tierra. Y recuerda que no solamente han sido valores arbitrarios colocados por azar a estas personas, sino que han sido también motivo de estudio, personajes históricos, hechos históricos, a través de este procedimiento o de la metodología de la calibración, de la cual conversamos también en el capítulo anterior. ¿Cómo lo hacía el doctor Hawkins? Sencillito, agarraba a una persona que estiraba el brazo izquierdo, otra persona se ponía a su lado y le hacía ciertas preguntas que puedes verificar en el capítulo anterior, cuáles preguntas específicas o preguntas clave realizaba para poder obtener la calibración exacta de cada persona. Recuerda que estos fueron estudios realizados a lo largo del mundo, en cualquier país, con cualquier raza, con audiencias incluso, y a pesar de la región geográfica, de la condición mental o física de la persona, a pesar del clima, independientemente de cualquier factor externo, todos los estudios generaban el mismo resultado. Así que es un estudio muy verificable. Aquí hubo casi que una exactitud del 100%, ya que esto se realizó a lo largo del mundo y con multiplicidad, millones de personas durante más de 20 años. Es realmente una obra de arte por el trabajo que implica en sí mismo, así que vale la pena abocarse a esta lectura, o mejor dicho, a la audición de este audiolibro que hemos o estamos grabando para ti, para que podamos servir y ayudar a más personas a través de esta plataforma de YouTube de Ángel de Luz. Bueno, aquí puedes también observar un poquito sobre la diferencia entre la calibración del Imperio Británico en contraste con la calibración de Mahatma Gandhi, quien calibraba a niveles altísimos de 700, mientras que el Imperio Británico apenas calibraba en 175. Aquí tú puedes ver que tener armamentos, tener dinero, tener poder,
No tiene ningún sentido tener ego, tener palabras, tener estudiosos, tener científicos. No tiene ningún sentido cuando el nivel de conciencia es superior. Cuando el nivel de conciencia es superior, definitivamente se alcanzan más cosas que en niveles inferiores. Ya por esto Mahatma Gandhi, desde su espiritualidad, desde su neutralidad, desde su apartarse y no pensar en las mismas cosas que pensaba el Imperio Británico, logró calibrar a estos niveles de conciencia altísimos y lograron derrotar a todo un imperio, porque esto sí era un imperio poderosísimo que estaba obviamente dominando toda la región de la India, pero ellos se dieron cuenta que a través de la compasión, de la espiritualidad, de simplemente sentarse a meditar y a esperar, ellos lograron derrotar a todo un imperio. Así que aquí podemos realmente tomar esto como ejemplo, una acción muy digna de emular, sobre todo hoy en día que creemos que los gobiernos no pasarán, que los gobiernos solamente pueden ser derrotados con fuerza, con armas, incluso con votos, pero de esta manera, como puedes observar, no se supera el nivel de conciencia. Primero tienes que trabajar en tu nivel de conciencia para poder manifestar en lo externo lo que tu interior refleja. Primero empiezas por ti, empiezas como ser humano cambiando y automáticamente todo a tu alrededor empezará a cambiar. De hecho, esta era una filosofía de Mahatma Gandhi. Él en sus libros, en sus publicaciones siempre hablaba sobre esto, sobre cambiar primero el ser, crear un nuevo ser dentro de mí para poder crear un entorno que realmente sea satisfactorio o que esté alineado con mi ser, porque es imposible que tú vivas una situación que tú antes no has creado con tu pensamiento, que antes no has creado con tu forma de ser. Cuando tú eres de una manera, tu exterior simplemente encuentra la forma de reflejártelo, de darte las acciones, de darte las situaciones, de darte los momentos que estén completamente alineados con tu interior. Así que si no modificas tu interior, si no mejoramos internamente, lamentablemente el exterior siempre va a ser el mismo. Y bueno, esto cómo podemos traducirlo a nuestra cotidianidad, a nuestro día a día. Sencillito, fíjate. Todo empieza por ti, todo empieza por cambiar dentro de ti. ¿Cómo cambias dentro de ti? Simple, cambiando los sentimientos y pensamientos que pones en tu interior. Fíjate que muchas veces, porque somos humanos y no escapamos de esta necesidad que nos obliga a culpar a los demás, a humillar a los demás, a avergonzar a los demás, siempre estamos pensando, soy así por culpa de... Algunos piensan que por culpa de su padre, de su madre, otros que por culpa de su abuelo, de sus hijos incluso, de sus familiares, de sus hermanos, pero realmente no es culpa, sino responsabilidad. Cuando asumimos la responsabilidad de lo que somos, podemos cambiar, porque significa que si la responsabilidad es mía, es nuestra, podemos cambiarla, pero si la culpa es de los demás, ¿cómo podemos cambiar? Tendríamos que cambiar a otras personas y eso es más difícil que cambiarnos a nosotros mismos. Fíjate que estas palabras que siempre se han dicho a lo largo de la historia espiritual humana en todas las corrientes religiosas que tú busques, siempre Cristo hablaba perdona a los demás antes que a ti mismo, Buda hablaba de lo mismo, Krishna, en fin, en todas las culturas se habla siempre de lo mismo. Empieza por ti para que puedas cambiar el exterior. Aquí el Dr. Hawkins, de una manera científica, cualitativa, objetiva, nos muestra las calibraciones que verifican esas creencias que a lo largo de la historia han traído los grandes avatares y personajes espirituales y nos han dicho cómo cambiar tanto nuestro interior como nuestro exterior. Bueno, campeona y campeón, ya sin decir más, dale me gusta a todos los videos, comenta allí, crea un debate y un foro del éxito. Que tengas un fantástico, maravilloso, espiritual, pacífico, iluminado, sereno, extático, indescriptible, venerado, lleno de razón, de amor, benigno, completo, perfecto día y como siempre, éxitos totales.